Gloria a Dios. Aleluya. Antes de empezar, amados hermanos, recordarles como todos los días que no se olvide de compartir y etiquetar a quien usted quiera alcanzar con la palabra de Dios. Amén. Amén. El tema del día de hoy es las 7 facetas del Hijo de Dios. El tema es las 7 facetas del Hijo de Dios. Por eso, amada iglesia, yo quisiera que usted me acompañe al libro de Romanos capítulo 1. Vamos a leer el verso 3 y 4. Amén. Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así Romanos: acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder. Diga conmigo, Hijo de Dios, Hijo de Dios, con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria al Señor. Amados hermanos, Jesús, dice el libro de Hebreos, se hace hombre, se hace carne, dice el Evangelio de Juan, para poder ser nuestros parientes en la carne, en la sangre. Pues para que a través de él haber sido el verbo realizado carne, pues cualquiera que invocare su nombre pueda alcanzar salvación. Diga conmigo amén. amén. Y mi deseo hoy en esta tarde es poder presentarles las 7 facetas del Hijo de Dios, de Jesús. Cuando hablamos Hijo de Dios, estamos hablando de Jesús. Y quiero presentarles estas 7 facetas de Cristo. Y en cada una de las facetas que vamos a ir estudiando, hermanos, yo quiero que usted lo pueda ir analizando, lo pueda ir comprendiendo y lo pueda ir tomando, porque esto es lo que nos va a representar a nosotros también como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues cuando nosotros hablamos de cristianos, estamos hablando de personas que se han convertido hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hermanos, esto es porque muchos decimos ser cristianos, pero quiero que entendamos lo que realmente representa ser cristiano. El cristiano es un seguidor de Cristo. Y si usted es seguidor de Cristo, usted pasa a ser, dice la palabra, hijo adoptivo de Dios. Y un amén. Amén. Pasamos a ser hijo adoptivo de Dios. Y con este esta pequeña introducción que les he otorgado, quiero que me acompañe ahora sí para entrar a la materia, al libro de Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, vamos a leer de los versos del 31 al 35. Amén. Amén. Ahí en la comodidad de su hogar, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 1, vamos a leer del verso 31 al 35. Y mire, dice: he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Diga conmigo, Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que yo soy virgen? Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso
el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aleluya. Dice aquí, amados hermanos, en el versículo 32, dice, le pondrás por nombre, perdón, en el verso 31 dice, le pondrás por nombre Jesús. Y el 32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Yo quisiera que avance, por favor, un poquito, para que vean. La primera faceta de Jesús es ser llamado Hijo del Altísimo. La primera faceta del Hijo de Dios es ser reconocido Hijo del Altísimo. Y esto, amados hermanos, es uno de los primeros 7 títulos que le dan a Jesús. Porque el Padre, dice aquí las Escrituras en el verso 35, dice que el Padre le dio sombra. Aquí usted lo está leyendo, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y por el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Padre le dio sombra y por esa sombra se llamaría Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque Jesús vendría a ser sombra a los que creen. Por eso Él dice, venid a mí los que están cansados, cargados. Él viene a darte sombra cuando usted está quizás en un día soleado, cuando usted está quizás en un día muy fatigado. Pues usted lo que busca quizás es refugiarse bajo la sombra de un árbol o bajo la sombra de un poste, de una casa, amados hermanos. Y eso es lo que hizo prácticamente el Espíritu Santo. Le dice que viene el poder del Altísimo y le cubría a María con su sombra. Y bajo esa cubierta, bajo aquella sombra, nacería el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, nacería Jesús, amados hermanos. Y cuando se habla, amados hermanos, de aquella sombra, el hebreo o la palabra original le llama a esta sombra espiquiasu. Y esta palabra espiquiasu es una sombra, amados hermanos, no como la nuestra que proyecta quizás una oscuridad. Esta sombra, amados hermanos, es como la que vemos en el libro de Hechos, que dice la palabra del Señor que Pedro pasaba y su sombra sanaba. Y dice que no era la sombra, no era Pedro, era el espiquiazo, era el espíritu del Nazareno, era el espíritu de Dios, era el espíritu de Jesús que estaba en la divina naturaleza de Pedro. Y ese es el espiquiazo, hermano pastor. ¿Qué es el espiquiazo? Es la divina naturaleza de Dios que se posesiona para poder dar sombra y crear, en pocas palabras, un milagro. Espiquiazo es el poder sobrenatural de Dios. No sé si me puede ayudar. Espiquiazo es el poder sobrenatural de Dios. Y ese poder sobrenatural es el que permite que María pueda quedar embarazada a través de la sombra, a través del poder sobrenatural de Dios. Y esto provoca, amados hermanos, que en su vientre comience a desarrollarse algo. En el vientre de María comienza a desarrollarse el Hijo del Altísimo. Por eso, si usted puede observar ahí, yo le puse la primera faceta del Hijo de Dios, es ser llamado Hijo del Altísimo. ¿Por qué? Porque esto fue algo divino. Vino la sombra del Señor y se posesionó sobre María. Amén. Amén. Avancemos un poquito más. Marcos 6:3. El libro de Marcos, capítulo 6, verso 3. Espiquiazo, pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice Marcos 6:3, mire, dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Lo segundo que yo quiero que usted note aquí, amados hermanos, es que aquí dice que es hijo de María. Diga conmigo, hijo de María. Hijo de María. Esto es algo que ya estaba profetizado. María era una virgen y acuérdese los versos anteriores que leímos,
decía ella, ¿cómo yo, siendo virgen, puedo recibir tal palabra que el ángel le estaba anunciando? Y esto era algo que ya había sido profetizado. Quizás usted ahí en su casa, en la comodidad de su hogar, hermanos, tiene ahí su Biblia en la mano. Yo quisiera que me acompañe a Isaías 7:14. Isaías 7:14, ahí en la comodidad de su hogar. Quizás usted puede abrir dos porciones de la palabra, Isaías 7:14, y abra también Isaías 9:6. Si está acompañado de alguien, quizás uno abre un versículo y otro abre el otro versículo, hermano. Pero esto era algo que ya estaba profetizado. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará una señal, Isaías 7:14. He aquí, una virgen, diga conmigo virgen, Virgen. concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. La palabra Emmanuel significa Emmanuel, con nosotros, y él, Dios. Entonces, Emmanuel es Dios con nosotros. Y dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, Isaías 9:6, nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. De aquí viene mucha confusión, hermano, que muchas personas siempre me han preguntado y me dicen, pastor, ¿cómo mismo se llamaba Jesús? Emmanuel, que es Dios con nosotros, o cómo mismo, porque aquí dice que le pondrían por nombre Emmanuel, y acá el ángel le dice a María, le llamarás Jesús. Pues de aquí nace, hermanos, esta confusión. Ahora, yo quiero que usted entienda que la palabra Emmanuel, diga conmigo Emmanuel. Emmanuel. Cuando vemos aquí, hermanos, que es hijo de María, yo quiero que avance a la siguiente diapositiva. Amén. Cuando vemos aquí, hermanos, que es hijo de María, pues aquí vemos entonces que como hijo de María, Jesús es Emmanuel. Diga conmigo Emmanuel. Emmanuel. Como hijo de María, Jesús es Emmanuel. Entonces, ¿qué es Emmanuel? Emmanuel no es un profeta con nosotros. Emmanuel no es un apóstol con nosotros. Emmanuel es Dios con nosotros. Y Isaías 9, amados hermanos, 9:6 dice claramente que ya era desde niño Dios. Llámele usted quizás niño Dios. Ya desde niño era un Dios poderoso, dice. Era un Padre eterno. Y dice el libro de Hebreos, como lo decía hace un rato, que Dios tuvo que venir a participar de carne y de sangre. ¿Para qué? Para, según la carne y la sangre, poder ser familia nuestra, poder ser hermano de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Emmanuel, amados hermanos, es el hijo de María, pero desde el ángulo que es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Jesús tenía que vivir una etapa igual que cualquier hombre común, igual que todos nosotros. Y esa etapa en su momento tendría que irse desarrollando como hijo de Dios, porque aquí ya vimos dos versos en donde dice que era reconocido como hijo del Altísimo, que él era el hijo de Dios. Yo quisiera avanzar un poquito más. Quiero que me acompañen, hermanos, a Lucas capítulo 3, verso 23. Y aquí me llama la atención este capítulo, hermanos. Yo quisiera que usted lo lea conmigo. Dice, y comenzó su ministerio. Ya había pasado él su vida, ya había el niño crecido, pasó desapercibido por algún tiempo, pero mientras tanto él se estaba preparando. Dice, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años, siendo como se suponía, diga conmigo suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Me llama la atención esto, hermanos, porque ahora para leer que es hijo de José,
dice como se suponía. Obviamente que José no tenía nada que ver en la parte biológica del plan divino, pero José tenía algo. Y aquí vamos a ver dos puntos, hermanos, que son importantes. Dice que José era su padre adoptivo. Diga conmigo, padre adoptivo. Adoptivo. Esto a mí me habla de adopción. Y las escrituras dicen que los que creen que Jesús se levantó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, son constituidos hijos adoptivos de Dios. Entonces, aquí me habla de hijos de adopción. Puede avanzar si gusta la siguiente diapositiva. Aquí me habla de hijos de adopción. Y de alguna forma lo vamos a ver. José tuvo que llevar una decisión. Y aquí dice las escrituras que José fue avisado por el ángel, hermanos. Usted sabe que así como el ángel visitó a María, también el ángel lo visitó a José, amados hermanos. Y el ángel le dice que no dejara a María, porque ese ser que llevaba en su vientre era por la sombra del Altísimo, que usted ya lo leyó, la sombra del Altísimo. Pero José aparece como un punto de adopción. Y cuando uno mira a José, se da cuenta que hay una bendición encriptada ahí. Tanto usted como yo somos hijos del Señor, pero por adopción. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que nos adoptaron. Las escrituras dicen que la salvación era para los judíos. Y a nosotros, ¿qué pasó con nosotros? Nos adoptaron, hermanos. Ahora nosotros que no éramos pueblo, somos pueblo. Nosotros que no éramos hijos, ahora hemos sido adoptados como hijos. Ahora yo quiero que usted me dé, que pueda notar, amados hermanos, este segundo punto. José, ¿quién era? Era un carpintero. Y la escritura dice que Jesús era también carpintero. Era hijo del carpintero y aprendió el oficio de su padre José. Esto es para las personas que muchas veces queremos quizás un ministerio, queremos trabajar para el Señor, pero lo primero que el Señor nos manda a trabajar, por eso yo le pido siempre que veamos estos versos con lupas, amados hermanos, que podamos estudiar pausadamente estos versículos, porque lo primero que yo veo, iglesia, es que antes de desarrollar un sacerdocio, debemos desarrollar un oficio. Y Jesús dedicó buen tiempo a su oficio antes de empezar al sacerdocio, porque dice que el sacerdocio lo empezó cuando tenía 30 años. Durante todo ese tiempo, Jesús se dedicaba al oficio de la carpintería. Entonces, hermanos, número uno, Jesús fue reconocido, una de las facetas es Hijo del Altísimo. ¿Y eso por qué? Porque Él viene a dar sombra, porque Él fue hecho por la sombra. No sé si usted me está comprendiendo, pero dice las escrituras que el Espíritu de Dios del Altísimo cubría a María con su sombra para que Él pueda ser concebido. Esto fue algo divino. Las escrituras dicen que es hijo de María en la carne, es hijo de María como Emmanuel, representando al Dios con nosotros. Es hijo de José en adopción. Esto ya hablaba, amados hermanos, algo espiritual. Esto ya mostraba de que nosotros nos convertiríamos en hijo de adopción, porque Jesús se convirtió en hijo de adopción. Mire qué tremendo que es la palabra de Dios. Mire qué hermoso que podamos ver las facetas de Jesús, y que así como estas facetas Él las ha vivido, nosotros tenemos que ir creciendo, como dicen las escrituras, de aumento en aumento, hasta llegar a esa estatura, hasta llegar a esa estatura, hasta llegar a esa imagen del varón perfecto, que es nuestro Salvador, amén, Jesús. Quiero que me acompañe un poquito más. Vamos a ver, miren lo que dice la genealogía. Mateo 1:1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de
Abraham. Entonces, avance a la siguiente. Entonces Jesús era hijo de Abraham. Amén. ¿Por qué hijo de Abraham? Vamos a hablar un poquito sobre la historia. Abraham es un patriarca. Abraham es el padre del pueblo de Israel. Y dice Jesús, que dice aquí las escrituras que Jesús es hijo de Abraham. Pero yo quiero que usted no lo lea muy rápido, hermanos. Yo quiero que los israelitas puedan entender esto. ¿Y por qué? Porque los israelitas todavía están esperando ellos al Mesías. Y ellos no reconocen que Jesús es el Mesías, que Jesús es hijo de Abraham. Pero mire cuántas cosas están encriptadas aquí. Cuántas cosas hay encriptadas en este verso, hermanos. Porque cuando se dice que es hijo de Abraham, la pregunta es, ¿quién es el hijo de Abraham? Isaac. ¿Y cómo nació Isaac? La escritura dice que Abraham ya era un hombre como de 100 años, ¿verdad? Ya era un hombre de 100 años. Dice las escrituras que su esposa Sara le llevaba como 11 años menos, 89. Pues, y el problema con Abraham es que él ya a esa edad no podía concebir, y su esposa, dice las escrituras, que tenía seca la matriz, era estéril. Pero resulta que en medio de esa edad imposible de poder concebir, procrear hijos, y en medio de la esterilidad o de la matriz seca de Sara, nace Isaac. Un nacimiento milagroso. Por eso yo les puse aquí en la diapositiva que aquí se habla, cuando se dice que Jesús es hijo de Abraham, se habla de nacimiento milagroso. Es un nacimiento milagroso, hermanos. ¿Por qué? Porque así nació Isaac, de un nacimiento milagroso, y así nace Jesús, de la sombra del Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sombra del Altísimo, de Dios, es la que intervino. ¿Para qué? Para que se diera en Cristo la promesa. Ahora, cuando se habla de Abraham, se habla de que Dios le entregó promesas, que la descendencia se multiplicaría como la arena del mar, como las estrellas del firmamento, hermanos. Pero la Biblia registra que ¿en quién se cumplió la promesa? En su Hijo, en el Hijo que nació de un milagro. En ese nacimiento milagroso, de aquel que nació milagrosamente, se cumplen las promesas en Isaac. ¿En quién se cumplen las promesas hoy? En Jesucristo. Por eso es que a Jesús le reconocen como hijo de Abraham. Diga conmigo, hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Porque su nacimiento es milagroso, y porque en él, en Cristo Jesús, en la persona de Cristo Jesús, se cumplen todas las promesas. Esto me incentiva a pensar algo, hermanos. Que María quedó embarazada sin intervención de la mano humana. Porque dice las escrituras, vino el Altísimo, hizo sombra sobre ella, y sin tocarla, a través de sus poros entra la semilla divina, y cuando ella siente, ya está gestándose algo dentro de ella. Sin que tocaran su cuerpo, ya María estaba embarazada. Amén. Amén. Entonces, estas facetas son: Jesús, hijo del Altísimo, porque fue procreado por sombra, y Jesús vino a darnos sombra. Que esté a mí cansado, que esté cansado, fatigado, venga a mí, dijo Jesús. Fue un nacimiento divino. Hijo de María. ¿Por qué? Porque es Emmanuel. Hijo de José, ¿por qué? Porque es hijo de adopción. Así como usted y yo hoy somos hijos de adopción con mi Padre. Hijo del Altísimo, ¿por qué? Porque es un nacimiento milagroso, y en él se cumplen las promesas. Amén. Amén. Avancemos un poquito más. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo.
En Mateo, que lo leímos hace un rato, era la genealogía. Aquí Marcos dice que es el principio, diga conmigo principio. Principio Y dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de de Dios. El quinto punto es que lo reconocen Hijo de Dios. Ahora, al revisar las Escrituras, amados hermanos, directamente solo a dos personajes se los reconoce, o a dos personajes la Biblia le llama Hijo de Dios. Solamente a dos personajes. El primero, Adán. Dice el libro de Génesis, cuando se habla de la genealogía de Adán, dice: Adán es hijo de Dios. Y el segundo, amados hermanos, es Jesús. Aquí aparece Jesús como hijo de Dios. Solo a los Adanes se les dice hijo de Dios. Diga conmigo, solo a los Adanes solo los Adanes se les dice hijo de Dios. se les dice hijo de Dios. En Génesis vemos el primer Adán, pero si mal no recuerdo es en Corintios. El apóstol Pablo habla de que Jesús es el postrer Adán. Diga conmigo, el postrer Adán. Después de Adán. Todo lo que el primer Adán echó a perder en el huerto, Dios lo va a recuperar a través del postrer Adán. No sé si puede enseñar la siguiente diapositiva. Todo lo que, ya está, gloria a Dios. Todo lo que Adán echó a perder en el huerto, el primer Adán, el postrer Adán lo recupera para el Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En la posición espiritual que el reino de Dios tiene, se fraguaba algo, hermanos. Y usted sabe que en el reino de los cielos no solamente están los ángeles servidores del Señor, sino que también están los ángeles de oposición, aquellos que se rebelaron contra Dios. Y en esa oposición, amados hermanos, escuchaban del plan de Dios, y por eso es que Satanás preparaba la muerte de Jesucristo para acabar así con el plan divino. Acuérdese que dice las Escrituras que Jesús va y se bautiza, y cuando Juan el Bautista lo está bautizando, dice las Escrituras que se abren los cielos, y dice que el Padre lanza una voz diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Luego, después de esto, dice las Escrituras que Jesús se va a pasar un tiempo de ayuno en el desierto. Y usted ya sabe lo que sucedió ahí, hermanos. Mientras Jesús está en ese tiempo de ayuno, se le presenta a Satanás. Diga conmigo, Satanás. Satanás. ¿Y qué le dice Satanás? Si en verdad eres hijo de Dios. Mire, ¿usted recuerda eso? Lucas 4:5. Le dice: si en verdad eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Póstrate delante del templo y adórame. Perdón, lánzate de la punta del templo y los ángeles te cogerán, si en verdad eres el Hijo de Dios. Si en verdad eres el Hijo de Dios, le dice Satanás, adórame. Porque a mí me dieron, tú eres el Hijo de Dios, pero a mí me dieron los reinos, le dice Satanás. Todo lo que tú ves. Aquí está hablando de que Jesús, cuando es Hijo de Dios, es el postrer Adán. Y aquí se habla de guerra espiritual. Diga conmigo, guerra espiritual. Guerra espiritual. Porque cuando Satanás le está diciendo todo esto, hermanos, es porque ahí empezó Jesús a desarrollar la guerra espiritual. Por eso Satanás le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, esto se lo dice, ¿por qué? Porque él sabía, ya había reconocido que el plan que se había dado en el cielo, él reconoció, este es el Hijo de Dios. Y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, pues bueno, le comenzó a hacer guerra espiritual. Jesús era más que un profeta. Jesús era más que un rabí. Él era el Hijo de Dios. Diga conmigo, él era el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Hijo de Dios
cuando desarrolló lo ministerial. Diga conmigo amén. Amén. Hoy muchos quieren ser hijos de Dios, pero no tienen la palabra de Dios en su corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando Satanás se le acerca a hacer guerra espiritual a Jesús, le dice: tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde ¿con qué? Con la palabra de Dios que estaba en su corazón. Y él le dice: ¿por qué, pastor, estaba en su corazón? Porque ¿qué dice Proverbios? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí en el corazón de Jesús había abundancia de palabra de Dios. Y él le dice: está escrito. Diga conmigo: escrito está. Escrito está. Y él le dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Hoy muchos dicen ser hijos de Dios, pero lo que sale de su boca es lo que está guardado en su corazón. Solo destilan veneno, solo destilan muchos hijos de Dios, entre comillas, solo destilan maldad, solo destilan egoísmo, andan en chismes, andan en cuentos, andan en dimes y diretes. Y eso es lo que sale de su corazón, porque eso es lo que habla su boca. Por eso a Jesús, cuando Satanás le está haciendo guerra espiritual, él no le dijo: mira, Satanás, vete de aquí porque me estás haciendo dar coraje, porque te voy a caer a puñetes. No, hermanos. Él le respondió con la palabra de Dios. Él le respondió con lo escrito está. Lánzate aquí abajo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Ay, es que me fui y le voy a mostrar al pastor que él no era importante, que sin él podemos avanzar. Amén, gloria a Dios. Pero cuando estabas en cobertura no querías hacer ni una célula, y ahora supuestamente ya montas la mejor célula, la unción de Dios, solo por mostrar algo que no está en ti, que no está en Dios. Porque de la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿Qué hay en tu corazón? Envidia. ¿Qué hay en tu corazón? Maldad. ¿Qué hay en tu corazón? Provocar idolatría a hombres, no a Dios. No, mira, te tratan mal aquí, tú vas a estar mejor, tú sabes que eres mi familia, qué lindo, qué hermoso te ves, y cuando te das la vuelta, eres lo peor. De la abundancia de tu corazón habla tu boca. Mire todo el recorrido que necesitamos para ser hijo de Dios. Usted puede decir: yo soy hijo de Dios, pero si de su boca sale otra cosa que no es la palabra de Dios, se le reconoce si en verdad es hijo o no es hijo de Dios. Mire el recorrido que debemos tener para ser hijo de Dios. Tenemos que estar descansando bajo la sombra del Altísimo, como el Salmo 91 lo dice. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Jesús fue hijo del Altísimo porque él vino a proyectar sombra, vino a proyectar su divinidad, porque nació de un ente divino y bajo la sombra del Dios Altísimo. Jesús es hijo de María porque él vino a mostrar en la tierra al Dios con nosotros. ¿Usted está mostrando en la tierra al Dios con nosotros? ¿O usted está mostrando en la tierra el peleémonos entre nosotros? Porque el Dios con nosotros vino a perdonar. Amén. El Dios con nosotros vino a olvidar. El Dios con nosotros vino a sanar heridas. ¿O usted está proyectando de que miremos mal a todo el mundo? Porque ese no sería el Dios con nosotros, sería Satanás entre nosotros. No lo digo yo, Jesús mismo le dijo cuando se le acercaban los escribas y fariseos. Y él les dijo: vosotros decís ser hijos de Abraham, pero no hacen las obras de Abraham. No hacen las obras de Abraham.
Dices decir ser hijos de Abraham, pero pretendéis matarme, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque vuestro padre es el diablo. Porque a Jesús le decían mentiroso. Porque a Jesús le decían blasfemo. Porque a Jesús le decían de todo. ¿Cuánta gente hoy no te tira indirectas y no te está hablando así? No está hablando así mal de ti. ¿Cuánta gente hoy no tiene indirectas publicando cosas para bombardearte, para atacarte? Que no se dañe tu corazón, déjalos. Ellos siguen siendo podridos a la larga. ¿Por qué? Porque son hijos del diablo, dice la palabra. No lo digo yo, no lo dice el pastor, la escritura lo dice. ¿Cuántos se levantan a atacarte? Déjalos. Vuestro padre es el diablo, le dijo Jesús, porque si en verdad fuera Abraham, ustedes hicieran las obras de Abraham, y Abraham no vino a actuar en maldad. Abraham no vino a actuar en pos de exterminarte, matarse unos a otros. Si vuestro padre es Dios, diría yo, hacer las obras de Dios. Amén. Mire el largo recorrido que tenemos que tener para ser hijos de Dios, ser hijos de José, ser hijos de adopción, ser hijos del Altísimo, donde haya en nosotros un nacimiento milagroso. Por eso le dijo Nicodemo a Jesús: ¿cómo podré volver a entrar al vientre de mi madre? No vas a entrar. No vas a entrar. El detalle es que no comprendes. Es un nacimiento milagroso, un nuevo nacer. Mire el largo recorrido. Dejar el Adán viejo que echó a perder todo atrás para convertirnos en el postrer Adán, para comenzar a guerrear espiritualmente. No es que yo no puedo, no, tú vas a poder en el nombre de Jesús. No es que mañana no tenemos para comer, no, vamos a comer y comeremos bien en el nombre de Jesús. Es tiempo de guerrear espiritualmente, pero cuando se habla de guerra espiritual, hermanos, están pensando en que los vamos a mandar a pelear con el diablo. No, ¿acaso Lucas 4 me enseña que Jesús peleó con el diablo? Él le respondió con abundancia de su corazón y le dijo: escrito está. Estás pasando por un problema, estás pasando por una prueba, estás pasando por diversidades, por adversidades, perdón. Responde con el escrito está. Que aunque mis ojos quizás no puedan ver ahora, yo lo voy a ver en el nombre de Jesús. Responde en la guerra espiritual, hermanos. La mejor guerra espiritual que yo tuve fue con mi salud. 3 batallas, 3 veces, hermanos. 3 arduas batallas. Que no puede caminar. Guerré espiritualmente. Mi Dios es un Dios poderoso y yo voy a caminar en el nombre de Jesús. Camino para la gloria de Dios. Amén. Que se va a morir en 3 meses. Mi Dios es un Dios poderoso. No me voy a morir, veré su gloria. Guerré espiritualmente, hermano. No pelee con el diablo, no pelee con Satanás. Responda con la abundancia que hay en su corazón, que tiene que ser la palabra de Dios. Lo escrito está. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle palmas fuertes al Señor. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 5. Juan 5, 25 y 26. Dice: en verdad os digo. La palabra verdad, verdad, en el original es amén, amén. Cuando usted dice amén, usted está diciendo verdad. Usted está diciendo así es. La palabra verdad, verdad es amén, amén. Y mire lo que dice aquí: en verdad os digo que viene la hora. Y ahora es, dice Jesús, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en sí mismo. Gloria al Rey. Amén. Esto es que el Hijo de Dios tiene que ver con la resurrección. Avance, por favor.
El Hijo de Dios tiene que ver también, no solamente con la guerra espiritual, sí, sino también con la resurrección. Es porque hay que ver que quién es Jesús, hermanos. No te puedes ir de esta tierra sin saber quién es Jesús. Lo único que puede despertar a un cristiano que ya se fue con el Señor es la bendita voz del Hijo de Dios. El único que puede darte vida y vida eterna, vida en abundancia, es Jesús. El único que te puede levantar, que puede levantar al que ya se fue, es Jesús. Así que mire el largo recorrido. Los hijos de Dios son los postrer Adán, el que dejó el Adán que echó todo a perder atrás. 2 Corintios 5:7. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te conviertes en el postrer Adán. Dice ser cristiano. Dice yo soy cristiano. Ser postrer Adán. Conviértete en el Hijo de Dios. El que hace guerra espiritual. El que no le crea a las pruebas. El que no le crea a los problemas. El que no le crea a lo que ve, sino a lo que lee en la palabra de Dios. Y el Hijo de Dios es el que escucha su palabra para el día de la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora sí, avancemos un poquito más. Mateo 24:30. Dice, entonces aparecerá, mire la otra faceta, aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es como dice Apocalipsis 1:6, ¿verdad? Que Él vendrá en las nubes, gloria al Señor. Aquí habla, amados hermanos, del Hijo del Hombre. Avance, por favor. Ahí vemos al Hijo del Hombre ahora. Y cuando se habla del Hijo del Hombre, se habla de la segunda venida de Jesús. En la segunda venida de Jesús, Él vendrá como Hijo del Hombre. Esto no habla del arrebatamiento, hermanos, porque esto es después de la tribulación y la gran tribulación, donde dice que Jesús bajará como Hijo del Hombre. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Para que usted pueda entender un poquito, hermanos. Los profetas, cuando profetizaban, dicen que Hijo de Hombre. Ellos eran hijos de hombre. ¿Por qué? Porque ellos traían una señal de fuego, la ley de fuego. Acuérdese a Jonás, cuando Jonás no quiso entender, dice, así dice el Hijo del Hombre. ¿Y qué pasó? Usted ya sabe, 3 días estuvo Jonás en aquel lugar, pues sumergido, hermanos, a las profundidades del abismo a través de una ballena. Pues los profetas, hermanos, traían la ley del fuego. La Biblia dice que a la diestra de Dios estaba la ley de fuego. La ley de fuego, escuchen. El antiguo pacto dice que a la diestra de Dios estaba la ley de fuego. Y ahora, ¿qué sucede aquí? Esto me recuerda al libro de Hechos de los Apóstoles, cuando lo están matando a Esteban, cuando lo están apedreando a Esteban. Dice que mientras Esteban estaba siendo apiedrado, él alza la cabeza y él dice que tiene una visión del cielo, y él dice que ve que Jesús estaba a la diestra del Padre. Ahora, ¿qué dice también las Escrituras? Que aquel se levantó de los muertos, dice que ahora está a la diestra del Dios poderoso. Amén. Ahora, ¿qué es eso, pastor? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús cambió la ley de fuego por la ley de misericordia. Ahora el que se sienta a la diestra del Padre es Jesús. Él es la ley. Ahora, por eso Él es el Hijo de Hombre, pero es la ley de misericordia. Pero dice las Escrituras en Apocalipsis que Él vendrá en su segunda venida. Ya no vendrá con vara de cayado, sino que vendrá con vara de hierro. ¿Qué es esto? A juzgar a las naciones. Él vendrá otra vez con la ley de fuego. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es el que hace ahora misericordia para los que creen. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. Pero la ley de fuego es para los que no creen en su nombre, para los que no quisieron creer. ¿A cuánto no se les está hablando ahora del Señor?
Y dice la escritura que en su segunda venida, hermanos, Él vendrá con vara de hierro y fuego. ¿Para qué? Para ser tratados. Amada iglesia del Señor, yo sé que es lindo quizás escuchar un mensaje. Yo sé que quizás tú puedes escuchar un mensaje porque, ay pastor, no sé qué hacer en este tiempo, mejor voy a escuchar la palabra de Dios. Y acuérdense, en el principio de la pandemia todo el mundo quería andar escuchando palabra de Dios, pero ¿a cuántos le quedó realmente la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy ya no se conectan porque sienten que esto ya pasó, que el boom ya pasó y no quieren escuchar la ley de misericordia en Cristo Jesús? Y cuando Él venga, la venida del Señor secreta, donde no todo ojo lo verá, sino los que estén apercibidos, los que saben que han cambiado la ley de fuego por la ley de misericordia, pues cuando Él venga por segunda vez y la iglesia se haya ido, Él vendrá por los que no quisieron escuchar su palabra, porque los que no quisieron creer, hermanos. Por eso el sexto punto es Hijo del Hombre, y eso tiene que ver con su segunda venida y que Él es la diestra ahora. Él es la ley de misericordia cambiada por la ley de fuego. Amén. Avancemos un poquito más para estos 6 minutos que me quedan. Mateo 1:1, ya lo vimos hace un rato, pero lo vimos como hijo de Abraham. Ahora vamos a verlo como hijo de David. Miren, dice el libro de la genealogía de Jesucristo: hijo de David, hijo de Abraham. Mire, ahora estudiemos que es hijo de David. Los judíos saben, los israelitas saben que hay una promesa, que hay una profecía que dice que de la descendencia de David se iba a sentar alguien en el trono eternamente. Y ellos esperaban un Mesías que venga a gobernar con espada, que venga a matar, que venga a destrozar, hermanos. Lo que ellos no se esperaban es que este Mesías venía a revolucionar todos sus ideales. Porque el plan de Dios no es matar. El plan de Dios no es mandar a nadie al infierno. Desde el principio su plan era mostrar el reino de los cielos, pero el primer Adán lo echó todo a perder. Porque permitió que aquel que se rebeló en los cielos traiga la contaminación a la tierra. Cristianos que no pueden hoy perdonar porque se han vuelto como el primer, porque su corazón se ha endurecido con los israelitas. Y aunque los israelitas, los judíos sabían que había esa profecía, ellos aún no esperan. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron en Jesús. Y cuando dice que esa profecía era de que de la descendencia de David se tenía que sentar alguien en el trono eternamente, ese es Jesús. Él está sentado ya en el trono, está a la diestra del Padre. Y por la eternidad será siempre rey. Ahora, pastor, ¿quién era David? David era rey y David era un sacerdote. Quiero que avance, por favor, la siguiente diapositiva. David era un rey y David era un sacerdote. Y Jesús es hijo de David, ¿por qué? Porque Él es rey y Él es sacerdote eterno. Mire, Él es el rey y el que ejerce el sacerdocio eterno. Dentro de las 7 facetas del Hijo de Dios, de nosotros, es que nosotros seremos reyes y sacerdotes. La palabra dice: porque vosotros sois ahora príncipes, reyes y sacerdotes. Acuérdese Isaías 9:6, que dice que Él era, la promesa era que
mujer virgen daría luz y su nombre sería Príncipe de Paz. Su nombre sería, ¿se recuerda la palabra? Ahí se me fue. La palabra que leímos en Zacarías. Dice que su nombre era Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios de Dioses. Ese es nuestro Jesús. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos príncipes, reyes y sacerdotes por la eternidad. Pastor, ¿por qué hoy habló de las facetas del Hijo de Dios? ¿Por qué hoy habló de Jesús como Hijo de Dios? Porque necesitamos entender, amados hermanos, quién es Jesús. Porque yo no quiero quizás de que usted le vaya a tocar partir y no esté preparado para recibir a Jesús, porque no entendió quién era Él. Porque su corazón aún albergaba soberbia, porque su corazón aún albergaba odio, porque su corazón aún albergaba coraje, rencor, resentimiento. Por eso hoy he hablado sobre Jesús, porque quiero que entendamos quién es Él. Y en Él, dice, están cumplidas todas las promesas. Todo fue hecho por Él y para Él. Todo fue hecho por Jesús y para Jesús. Amén. Así que si usted dice ser cristiano, usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios es largo el recorrido. Es permitir que Jesús proyecte su sombra para que usted pueda descansar en su presencia y pueda entrar lo divino en su vida. Es saber de que usted se convierte como Jesús en hijo de María, que es mostrar al Dios con todos nosotros. No a la pelea, no al conflicto, no a la guerra, sino al Dios con nosotros, el que trae paz, armonía, el que es admirable consejero, el que es príncipe de paz. Es ser como hijos de José, en el cual no éramos hijos, pero hoy somos hijos de adopción, porque creemos en Jesús y Él fue hijo de adopción de José. Es reconocer que Él es hijo del Altísimo y en nosotros debe estar ese título de hijo del Altísimo con un nacimiento milagroso, ser nueva criatura, dejar lo viejo atrás. El que mentía ya no mienta, el que hurtaba ya no hurte, dice la palabra de Dios. Saber que somos hijos de Dios y que ese es el título que nos otorgan cuando dejamos el primer Adán para convertirnos en el postrer Adán. Cuando comenzamos a cambiar los conflictos, la guerra, con la guerra espiritual. No es pelear contra Satanás, es lo escrito está, declarar la palabra de Dios que está escrita. Y ser hijos de resurrección, poder escuchar la voz de nuestro Dios. Porque Él vendrá como hijo de hombre, porque Él es ahora el que está sentado a la diestra, cambió la ley de fuego por ley de misericordia. Y si hoy no lo escuchas, si hoy no quieres aceptarlo, cuando Él venga por segunda vez, vendrá con vara de hierro, vendrá con la ley de fuego. Reconocerle que no debes desperdiciar el mayor de los títulos que se te ha otorgado, hijo de David, la mayor faceta, donde está la promesa del reino, reinado y sacerdocio eterno, por la eternidad. Aquí, ¿quiénes somos? Simplemente servidores. Aquí, ¿quiénes somos, pastor? Solamente servidores. Nuestro reinado, diga conmigo, mi reinado. Mi reinado no está aquí, no está aquí, está en el cielo. está en el cielo. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar para ser despedidos.
Me he tomado 2 minutos de más, pero vamos a orar. Amado Padre, Dios de misericordia, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, Señor. Hoy hemos visto las 7 facetas del Hijo de Dios. Hoy hemos visto a Jesús como Hijo de Dios, reconociendo lo que es Hijo del Altísimo, que nos provee sombra, que Él es el Dios con nosotros, que Él es el Dios, el Hijo de adopción, que nos adopta como sus pueblos, como sus hijos, que provoca el nacimiento milagroso, Señor, que dejó las promesas perdidas del primer Adán, Él las trajo nuevamente. Padre, ayúdanos cada día a crecer esa estatura, a esa imagen, a ese varón perfecto que es nuestro Salvador Jesucristo. Señor, gracias por habernos hablado. Gracias por habernos hablado con tu buena palabra, Dios. Ayúdanos cada día a vestirnos de humildad, a reconocer que la soberbia, la altivez, no nos permiten ser reconocidos con el título de Hijo de Dios. Saca toda soberbia y toda altivez de nuestras vidas, de nuestros corazones. Bendice cada hermano allá en sus hogares. Bendice sus familias por amor de tu nombre, por tu infinita misericordia. Llénalos, bendito Padre, de paz, de amor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Nos despedimos, Señor amado, de esta transmisión, pero tu Espíritu Santo está con nosotros acá en nuestro hogar y con cada uno de mis hermanos allá en sus hogares. Toma control de sus economías, toma control de sus finanzas. Fluye trabajo, bendito Padre, aquel que no tiene. Dale nuevas oportunidades, Señor, te lo pedimos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle una ofrenda de aplauso al Señor. Solo permítame tomarme un minuto más, hermanos. Quiero hacer una actividad, una labor social muy fuera de lo común, de lo que vivimos haciendo lunes a lunes. Aquí en Guayaquil hay un hermano, no he podido subir las fotos, pues de que no tiene un lugar estable donde vivir. Le han alquilado como un garaje, como un galpón, por $40 y quiere poner pared y techo. El techo, gracias al Señor, ya se lo ha conseguido, ya él lo tiene. Hace falta conseguir 100 bloques, 2 quintales de cemento y 2 quintales de arena. En eso nos hace falta un aproximado de $40 más la aportación. Yo quisiera que si en alguno de ustedes está la disponibilidad de poder regalarnos un bloque, 10 bloques, 50 bloques, lo que usted disponga en su corazón, un saco de cemento, hermanos, puede hacerlo. Vamos a tomar fotos para poder testificar la labor que se va a hacer. Así que por favor ayúdenos a poder bendecir. Yo sé que podemos sembrar. Acuérdense, cuando usted da al menesteroso, dice la Escritura en Proverbios 17:19, a Dios le ha prestado, Él no es deudor de nadie. Por eso yo le llamo sembrar. Yo no le digo venga a regalarnos. No, siembre en Dios. Siembre en Dios. Amén. Que lo que usted siembra, eso cosechará. Eso se dará. Y nuestro Padre no es un Dios límite, no es un Dios limitado, es un Dios que multiplica al 1000 por 1. Amén. Así que sin usted está, hermanos, vamos a hacer esa actividad. Esperamos que todo salga bien para la próxima semana poder llevar los bloques, la arena, el cemento y poder poner con el zinc y cerrar ese galpón. Ya se acercan las lluvias. Es una familia entera la que necesita de su mano. Es una familia entera, hermanos. Así que por favor, muéstrese dadivoso,
con amor al prójimo, así como el Señor nos enseña. Amén. Amén. Desde antemano a los que van a sembrar, a los que van a donar así sea un bloque, hermanos, el Señor se los multiplique al 100 por uno. Amén. Amén. Cualquier información por interno, yo les hago llegar las fotos de cómo es el lugar donde este varón está viviendo y que tiene su familia, bebés pequeños, y cómo vamos a hacer la actividad. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos a las 21 horas con los jóvenes y el día de mañana nuevamente con la pastora una poderosa palabra de parte de nuestro Creador. Gloria a Dios.